Reformado de Teología, junto con los demás pastores que participan en las enseñanzas, envían un cordial y caluroso saludo a cada uno de ustedes. Esta tarde me siento muy honrado de estar participando junto a dos grandes predicadores de la palabra, que son el pastor José Olivares y el pastor Javier Domínguez. Así que siento un gran honor, de verdad que sí, estar aquí con ustedes y pienso que es solamente la gracia de Dios que hace posible todas las cosas. Así que quisiera orar rápidamente. Vamos a continuar entonces. Bendito Dios Todopoderoso, ayúdanos, Padre, a que cada día podamos vivir más en ti, en tu gracia, en tu poder, en tu misericordia, Señor, que tú eres el único capaz de sostenernos, Señor, y de ti dependemos. Que tu Espíritu Santo, Señor, que inspiró la palabra, sea aquel que haga ese efecto mismo en cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, y que Cristo sea exaltado y tú, oh Padre, glorificado. Bendito eres por siempre, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. A través de la iglesia, del tiempo, muchas cosas han cambiado. Cambia la cultura, cambia la tecnología. Estamos en una época en que todo es accesible a nuestras manos. Tenemos cómo a través de este mismo cambio vemos cómo también la interpretación de las escrituras se va modificando. Vemos cómo en este mismo cambio de la tecnología y la cultura vemos cosas que se hacen. Por ejemplo, la dentistería es sin dolor, los cigarrillos vienen sin nicotina, el café viene sin cafeína, y así mismo vemos iglesias cristianas sin Cristo. Y lo triste es que cada día nos vemos involucrados en este medio de la cultura. La cultura ha invadido las iglesias. Y eso es lo que nosotros, a través de las escrituras y a través de la predicación, estamos llamados a cambiar. Y muchos se adaptan a la cultura, cómo la gente piensa, cómo la gente actúa, cómo la gente responde, cómo lo que la gente desea y qué es lo que quieren de las iglesias. Eso es lo que mayormente vemos en todas partes. Y con la aparición de las redes sociales, en las que la gente mayormente está pendiente de ese me gusta o cuántas personas están siguiéndome. Créame que inclusive a líderes de la iglesia se concentran más en este movimiento de sígueme y me gusta que de predicar la palabra. Y es algo doloroso. Y nuestro llamado es a ser servidores, no celebridades. La predicación es algo que es solamente por el poder y la gracia de Dios. Es demasiado fácil para un pastor perder de vista esa labor y ese sacrificio por el cual ha sido llamado. Es un llamado de Dios. Y por eso buscarán métodos, buscarán ideas, buscarán formas de cómo llevar a cabo esta labor por su propia cuenta. Y la gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestarán atención a genealogías, a ideas, a esas cosas que atrae, esas cosas que le gusta a la gente, que le rasque el oído. Y eso era uno de los temores del apóstol Pablo. Y él temía porque iba a llegar un día, y yo creo que ese día ha llegado ya. Ese día ha llegado en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, sino que al contrario, se irán detrás de aquellas cosas que les llama la atención, que más los exalta, que más los muestra como ganadores, como importantes, como principales en esta historia que vivimos cada día. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, 2 Timoteo 4:3, no sufrirán, y no sufrirán es no van a soportar, no van a tolerar, no van a querer, y en este caso escuchar lo que es la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír aquellas cosas que les agradan, que les gusta, que los exalta, que los hacen ver como campeones, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y aquí es donde vienen los falsos maestros, porque los falsos maestros precisamente nacen
de aquellas personas que quieren escuchar esas cosas que les agradan. Y entonces continúa diciendo el apóstol Pablo, y se apartarán de la verdad, apartarán la verdad, de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y lo triste es que hay muchas iglesias que están dominadas por el entretenimiento, por los chistes, por predicadores que quieren un protagonismo y que lo único que hacen mostrar son aquellas promesas para cada una de las personas. 2 Timoteo 3:2, porque habrá hombres amadores de sí mismo. Y no en el buen sentido de que dice el Señor Jesucristo que amará a los demás como nos amamos a nosotros mismos, no, todo lo contrario. Se amarán a sí mismos, una pasión, un endiosamiento a sí mismo, que no mirarán a las ovejas de la manera que deben ser vistas. Y eso es lo triste. Dice el apóstol Pablo, dice, sino que habrán al contrario avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, y así sucesivamente sigue diciendo. Y en el 3:4 dice, amadores de los deleites más que de Dios. Y el llamado a la predicación es algo muy diferente. No amarse a sí mismos, sino amar a ese Dios, el cual están comunicando a los demás. Hay un escritor de un libro que se llama Michael Horton. Él es profesor de teología sistemática y apología del Westminster, un colegio de enseñanza evangélica en los Estados Unidos. Y él dice, la iglesia de hoy está demasiado obsesionada con ser práctica, relevante, adinerada, exitosa, bien publicitada, que la admire el mundo. No hay nada en los programas seculares de grupo que no se pueda encontrar en muchas iglesias. Estas iglesias lo tienen todo menos a Cristo. Y es triste, porque en las iglesias, en casi todas las iglesias del mundo, hay muchas actividades y grandes programas, altos presupuestos, construcciones, edificios, silletería cómoda, pero no hay nada de Cristo. No hay nada. El predicador presenta a Jesús como un técnico de un equipo de fútbol, con un buen plan de juego para ganar, para que esos jugadores ganen. O sea que los jugadores son aquellos como nosotros y el técnico es el que dirige todo y lo hace todo para el beneficio de ellos. Así presentan a Jesús, no sin tener en cuenta que ya Jesús lo ganó todo en la cruz por los pecadores. Es triste. La salvación en estas iglesias es asunto de tener una mejor vida ahora, y eso suena como familiar, eso lo hemos escuchado ya, de alguien que de pastor no tiene nada. Y en lugar de ser salvos del juicio de Dios, de la ira de Dios, de ser salvos de Dios mismo, el enfoque es simplemente el individuo. Cristo ha sido relegado a un segundo plano, puesto en una esquina. Es decir, la iglesia va por todas las cosas excepto por lo más importante, la única, la principal, la esencial, y es predicar y proclamar a Cristo. Pablo le pide a Timoteo y nos pide a nosotros, hay que predicar la palabra. Y ese es en el texto que nos vamos a enfocar en el día de hoy. 2 Timoteo 4:1 y 2. En este contexto, Pablo está en Roma, Timoteo está en Éfeso. Pablo le escribe a Timoteo esta carta con dos propósitos en mente. Primero, le manifiesta su deseo de que vaya a visitarlo a Roma. Y en segundo lugar, él desea proveerle a Timoteo un estímulo personal, una guía, una ayuda para que cómo él se debe manejar y cómo debe guiar la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Y es ahí donde empezamos nosotros. Pablo le habla de principios de gobierno dentro de la iglesia que encontramos aquí en este pasaje que vamos a ver en 1 Timoteo. Le expresa cómo debe hacer su trabajo como ministro, como pastor dentro de la iglesia. Y aquí es donde empezamos. 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea que Pablo le está haciendo una rogativa, un encargo solemne, algo muy especial, que predique la palabra, que prediques la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina para este pueblo, esta gente que está dentro de las iglesias. Ese es el mandato de Pablo para Timoteo. Y aquí es donde vamos a ver, él le dice, predica la buena palabra, predica la palabra. ¿Y qué es predicar? Predicar es proclamar, es manifestar algo palpable, algo que es visible, algo que es bíblico, algo que es real. La palabra predicar viene del griego y su traducción significa ser heraldo. Y un heraldo era una persona que tenía un estatus de embajador, que estaba encargado de llevar un mensaje. Y en este caso se refiere a esas entidades oficiales. Él era el encargado de llevar el mensaje del rey, del líder, del grande a los demás. Y en esa misma forma es que nos vemos nosotros como líderes de una iglesia, como predicadores, como evangelizadores, porque el ministerio de la palabra es para todos. Pero en este caso estamos hablando de líderes que predican dentro de una iglesia. Predica la buena palabra. Y predicar es proclamar la verdad de la Escritura por encima de la voluntad, no solamente de nosotros mismos, sino por encima de la voluntad de los que están escuchando. No es para el gusto del oído. ¿Y por qué predicamos? Predicamos porque en la propia sabiduría humana el hombre no conoció a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Le plació a Dios salvar al creyente por la locura de la predicación. Lo que nos dice 1 Corintios 1:21. O sea que la salvación es por la voluntad de Dios. A Él le plació, a Él le provocó. Fue el que quiso salvar al creyente por la locura de la predicación. Dios tiene sus medios para salvar a quien Él quiera. Él puede hacerlo de la forma, pudo hacerlo como Él quisiera, pero Él utilizó este medio de la predicación para salvar al creyente. Si nosotros recordamos bien la salvación, o si comprendemos bien, la salvación le pertenece absolutamente a Dios, pero Él utiliza medios. Si vemos o recordamos bien, el Señor Jesucristo sanó a un ciego en Juan capítulo 9, un ciego de nacimiento. ¿Cómo lo hizo? Él escupió en tierra, cogió el lodo, se lo aplicó en los ojos a este ciego y él vio. La pregunta es, ¿ese barro que es el medio que Dios utiliza es indispensable o necesario para Dios hacer sus cosas o llevar a cabo su propósito? Absolutamente no. Igualmente nosotros como medios no somos absolutamente necesarios, pero a Dios le plació utilizar a seres como nosotros, cualquiera que seamos, como instrumentos para predicar, y en este caso, esa palabra que salva al creyente por esta locura, que es la misma predicación, locura para aquellos que están afuera, locura para aquellos que están apartados de Dios. Y es importante entender esto, porque la palabra de verdad del Evangelio debe sonar dentro de la mente, primero que todo, de los que están escuchando. Y segundo, es el Espíritu Santo que mueve esa palabra de la mente del que escucha al corazón. Nosotros simplemente hacemos la acción de manifestar lo que está en las Escrituras. Y la Escritura debe ponerse claramente, exponerse de la manera precisa, correcta, clara, entendible a todos aquellos que están escuchando. Predicar no es dar a conocer mis propias ideas. Predicar es proclamar la autoritativa y eterna palabra de Dios. Porque es el único medio por lo cual la persona puede ser salvo. El apóstol Pablo dice, ¿cómo invocarán a aquel que no ha creído? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? O sea que la predicación es esencial. La predicación es necesaria para que el mensaje de Dios pueda ser escuchado en aquellas personas que están sentadas y no sabemos
¿Quiénes son? Aquellos que Dios, en su sagrada voluntad, ha decidido que sus oídos sean abiertos, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Juan Calvino dice: predicación es la pública exposición de la Escritura por el hombre enviado por Dios, donde Dios mismo está presente en juicio y gracia. Es una clara verdad. Cuando se predica, es como tener al mismo Señor Jesucristo y Dios como oyentes de lo que nosotros estamos diciendo. No son inventos humanos, no son ideas, no son sueños, no son imaginaciones. Es la misma verdad de las Escrituras. Y los pasajes que se encuentran en la palabra predicar, me puse yo a investigar, la mayoría de donde se encuentra la palabra predicar está acompañada del Evangelio y o sus implicaciones. Cosa curiosa, ¿no? Predicar se refiere a anunciar las buenas nuevas de salvación. Lucas 24:46, el Señor Jesucristo dice: ¿y quién más que este máximo, único, supremo predicador que fue Jesucristo dice? Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Qué está diciendo aquí? Él mismo anticipando lo que era su muerte y el único medio de redención, el Evangelio. Y dice en el versículo siguiente, 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, estamos escuchando que dice que se predicase, ¿qué? El arrepentimiento y perdón de pecados. Y eso es lo que inicialmente el Señor Jesucristo dijo. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista: arrepentíos y creed el Evangelio. Arrepentimiento y fe. Esa es la idea. Jesús recalcó en Marcos 13:10: es necesario que el Evangelio sea predicado en todas las naciones. O sea que la razón de la predicación es el Evangelio. Para Jesús, primordialmente predicar era lo máximo, antes inclusive de sanar. La predicación era lo primordial. La sanidad que venía a las demás personas era en segundo lugar. Lo vemos en Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y después dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Lo primero era predicar, anunciar el evangelio del reino. Eso es lo que todos estamos llamando a hacer. Pedro, cuando empezó a predicar en esos hermosos sermones a principios del libro de los Hechos: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. La predicación es del evangelio. El apóstol Pablo predicaba de esta manera también. 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado, he predicado, en otras palabras, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Qué es esto lo que está hablando el apóstol Pablo aquí? El evangelio. Muerte y resurrección de Cristo. Desde luego que el evangelio incluye muchas cosas. El evangelio tenemos que entender que es ese sacrificio sustitutivo de Cristo por cada uno de los pecadores. El que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado. Hay un autor que se llama James Kennedy. Él escribió un libro que se llama Evangelismo Explosivo. Y él presenta el evangelio de una forma. Él dice: haga de cuenta que hay un libro en blanco, que usted por cada pecado que comete pone un punto en esa hoja, en ese libro blanco. Entonces, nosotros, cada uno en nuestro libro, ¿cuántos puntos tendría ese libro? Negros. Yo creo que estaría lleno de puntos negros por cada pecado que nosotros cometemos diariamente. Y dice: este es otro libro. Este es un libro igual circunstancias. Es un libro con las páginas en blanco. Este libro pertenece a Jesús. ¿Cuántas manchas de pecado hay en él? Absolutamente ninguna. ¿Qué hizo Dios en la cruz con Cristo?
Dios traspasó este libro blanco, limpio, y lo puso acá, en estos puntos del pecador. Y este libro del pecador, lleno de puntos, se lo puso a Cristo. Esa es la única manera en que podemos ser salvos. El pecado nuestro fue puesto en Cristo y su pureza, su rectitud fue traída al pecador. Para todo aquel que pone la fe en Cristo. No para todo el mundo, para aquel que pone la fe en Cristo. O sea, que tenemos diferentes temperamentos cada uno de nosotros como predicadores. No todos tenemos la misma actitud, tenemos la misma facilidad o los mismos carisma para comunicar la palabra. Pero lo que sí tenemos que hacer es cada uno de nosotros ser nosotros mismos. Escuchamos a personas que predican de una manera muy agradable, muy eficaz. Nosotros quisiéramos ser a veces como el pastor Olivares, el pastor Javier, predicando como él, pero cada uno de nosotros somos independientes y cada uno predica a su manera, de acuerdo al don que el Señor le ha dado. Ser únicos, pero eso sí, manifestando la verdad. Y cuando hablamos de predicación, eso va más allá de transferir información. No solamente comunicar información. La predicación bíblica involucra pasión, motivación, inspiración, consolación, edificación, persuasión, convicción, confrontación, corrección, invitación y afirmación. Es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Predicar es mostrar cómo la palabra afecta a nuestras almas y cómo debe ser vivida. Esa es la verdad del Evangelio. La verdad de la predicación. Cómo esta palabra afecta a nuestras almas y cómo debe ser vivida, cómo afecta a las personas que están escuchando. Necesitamos sabiduría. Y eso significa que hay que aprender qué decir y cómo decirlo en público. Cómo decirlo desde el púlpito. Necesitamos esa sabiduría. Hay que hablar con discernimiento, con entendimiento, que el texto revele quiénes son los oyentes, quiénes son y dónde están ellos ubicados dentro de su naturaleza. Y para esto muchas veces tenemos que preguntarnos, ¿somos nosotros capaces o estamos capacitados para hacer eso? Yo creo que no. Yo creo que para eso nosotros necesitamos ayuda. Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Y coge fuerzas, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea que esa gracia no depende de nosotros. Tenemos que aferrarnos a Cristo, que es el que nos da ese poder. Es por eso que debe haber un poder en nosotros mayor que cualquiera de nosotros. Poder superior para no desbalancearnos. Y ese poder viene de Cristo. Ese poder viene de Cristo, viene a través de su Espíritu Santo. Alguien dijo, un hombre no puede predicar la palabra de Dios apropiadamente hasta que se involucre en un cuidadoso y exhaustivo estudio del texto. Y para un estudio competente del texto se requiere tiempo, se requiere cerebro, se requiere sangre, sudor y lágrimas. Todo saturado con una enorme dosis de oración. A veces arreglar una predicación requiere de tiempo. Hablaba nuestro querido hermano Guillermo. Es algo que no es sencillo. Se requieren horas y días a veces, sudor, lágrimas. Pero todo esto, por eso les digo, esto solamente por el poder de Dios y su Espíritu Santo, con esa dosis de oración. 2 Timoteo 4:1 continúa diciendo, te encarezco delante de Dios el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y qué es instar? Instar es insistir, ser persistente. Estar listo, estar a mano. ¿Qué quiere decir esto? Estar preparados para cualquier momento, cualquier circunstancia. Por eso dice, a tiempo y fuera de tiempo. Estar preparados para predicar.
donde quiera que estemos. No necesariamente tiene que ser el domingo dentro del culto o dentro de las labores mismas de la iglesia, tiene que ser afuera, donde quiera que estemos. Estar listos para que en cualquier circunstancia, en el tren, en el trabajo, donde quiera que estemos, prediquemos la palabra. Esto significa que el pastor debe estar en servicio constantemente, listos para una emergencia a veces. Esta es en la iglesia o fuera de la iglesia, siempre que haya ocasión de predicar la palabra, en todo tiempo y lugar. Y hay circunstancias que parecieran como no precisas, como que a la gente no, como que se va a chocar, como que le va a molestar, pero hay que predicarlo a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo, o sea que la gente lo considere oportuno o inoportuno, así sea que sea favorable a nosotros o desfavorable a los demás, o desfavorable a nosotros mismos. Es la verdad. Y Pablo termina su tercer viaje misionero. Él llegó a Tiro, a unos 538 después de Jerusalén. Y después de estar ahí 7 días, los discípulos, preocupados por la persecución, le dijeron que no fuera a Jerusalén. Y no solo eso, Pablo se despide de ellos y en vez de alejarse de Jerusalén, se baja a Cesarea, a 120 kilómetros de Jerusalén. Ahí se presenta Ágabo y le dice que no vaya a Jerusalén porque él iba a ser atado y que iba a sufrir allá. Y ahí vemos este ejemplo. Es una situación que para él fuera algo incómodo. Diría, bueno, pero si yo voy a ir, me van a atar y me van a maltratar, yo como que mejor escucho este consejo y me quedo. Eso sería algo fuera de tiempo que él hiciera algo así. Pero él responde de la siguiente manera. Él dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? O sea, estaban dándole a entender que su vida estaba en peligro y posiblemente, y lo vemos que pasó así. Pero él le dice, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Eso es predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y él continúa diciendo en esta carta que le envía a Timoteo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando vemos aquí, estos versículos, si ustedes lo ven en la Biblia, tiene puntos y comas. Cuando nosotros vemos la coma, es una frase continua que prácticamente está significando lo mismo. El punto y coma está haciendo una separación. Él había dicho que prediquen la palabra, punto y coma, que instes a tiempo, fuera de tiempo, punto y coma, y después dice redarguye, coma, reprende, coma, exhorta, coma, con toda paciencia y doctrina. O sea que estas 4 cosas que le está diciendo aquí están íntimamente relacionadas. Y aquí vamos a ver la primera palabra, redarguir. ¿Cómo predicar bíblicamente? Redarguir. Redarguir es hacer ver culpa. Esta es la verdadera predicación. Hacer ver la culpa, convencer de culpa o dejar convicto a una persona. Como en una corte, cuando una persona se presenta delante del juez y el juez prácticamente lo declara culpable, lo hace un convicto en ese mismo instante. Y eso es lo que significa la palabra redarguir. Qué cosa curiosa, ¿no? Hacer convicto, convencer de pecado a aquellas personas que están escuchando. ¡Wow! Y una de las principales utilidades de la Biblia es redarguir. Eso lo vemos en aquel versículo que nosotros debemos saberlo de memoria, 2 Timoteo 3:16. La palabra de Dios es inspirada por Dios, la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar y para redarguir, instruir, corregir. O sea que la palabra de Dios a primera instancia nos dice que es útil para redarguir, convencer de culpa. John MacArthur dice, la predicación fuerte ablanda los corazones y la predicación blanda endurece los corazones. Qué paradoja, ¿eh? Porque una predicación fuerte no necesariamente tiene que ser hablando a gritos o demandando, no. Hay veces que una predicación calmada, en un tono suave, tiene más convicción y más precisión dentro de la persona que está escuchando. De acuerdo con un estudio reciente, tristemente,
el 83% del LGBT, que ustedes deben saber de qué se trata eso, lesbianas, gay, bisexual y transexual, ¿qué significa eso? Un 83% de los miembros de este grupo vienen de iglesias evangélicas. Me quedé sorprendido. En un estudio reciente, crecieron en la iglesia. Y esto se está viendo. Lo que esto significa es que hay personas dentro de la iglesia que están sintiendo esta atracción al sexo opuesto. Y no solamente personas jóvenes, adultos debaten con este problema. ¿Y qué hacemos nosotros dentro de la iglesia? Debemos redarguir acerca de lo que es la inmoralidad sexual y convencer bíblicamente de culpa, de pecado, delante de Dios. Esa es la verdad. Redarguir. Y la gente no entiende que está bajo la ira de Dios. Y al igual que Jesús, nosotros debemos ser humildes, pero a veces debemos demostrar nuestro disgusto santo por aquellas cosas que ofenden directamente a Dios. Y de eso se trata, redarguir, predicar en ese aspecto. Porque no se hace énfasis de lo que es la ira de Dios. La ira de Dios está manifiesta en las Escrituras y el Señor Jesucristo fue el mayor exponente de lo que fue el infierno. De hecho, dicen algunos teólogos que Él habló más del infierno que inclusive de otros temas. Él dice en Lucas 12:5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temed. En Hebreos 10:31 dice el escritor de Hebreo, wow, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. O sea que la ira de Dios está siendo puesta a un lado. No se predica, no se cree. Ni siquiera se tiene en cuenta, pues la gente cree en un Dios bueno, bondadoso, que solamente es amor. Pero se les olvida de que en ese paquete de atributos de Dios se encuentra la ira de Él, la santa ira. Y ese es el problema que tenemos nosotros con Dios, que nosotros pecadores estamos frente a un Dios que es 3 veces santo. Y por eso se manifiesta su ira delante del pecado. Y esa fue la causa de aquel alejamiento de Dios, el Padre, frente a su Hijo en la cruz del Calvario. Porque esas 3 horas que hubo de oscuridad entre la hora sexta y la hora novena del mediodía y las 3 de la tarde, no fue ningún eclipse, no fue ninguna situación rara, sino que en esas 3 horas se manifestó total, airada y completamente la ira de Dios sobre Cristo, el cual estaba llevando en ese momento el pecado de los que creen y creerán en Él. Esa es la ira santa de Dios, la ira en contra del pecado. Y la doctrina del juicio de Dios y el infierno ha sido olvidada. No se aplica, no se enseña y ni siquiera se cree. Se ha puesto a un lado. La mayor culpa y pecado del hombre y la humanidad es que la gente no ama a Dios. El mayor y gran mandamiento que dijo el Señor Jesucristo es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y eso es lo que nos condena a todos, porque nosotros no amamos a Dios a todo instante, en todo momento, a cada segundo, y mucho menos ni con nuestras fuerzas, ni con nuestra mente, ni con nuestra alma. Porque si fuera así, ninguno cometeríamos pecado. No lo amamos como Él dice, como Él requiere que sea. Pablo dijo, y este versículo sí es una cosa tremenda: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El que no ame al Señor Jesucristo está maldito. O sea que por esa simple, aparentemente razón, la gente está condenada de entrada. La gente no ama a Dios. La gente no ama a Dios. El mismo Señor dijo: mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Es decir, que a nosotros nos falta
ese requisito nada más para poder ser salvos. O sea que, mis queridos hermanos, la humanidad está condenada, no solamente porque matan, porque roban, por ese decálogo que está ahí. No solamente por eso, simplemente porque no aman al Señor Jesucristo, y mucho menos a Dios, y peor aún, no aman a su prójimo. El Señor también dice, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Vamos por la siguiente. Reprender. Y esta palabra reprender tiene un significado muy importante también. Es un acercamiento más fuerte y dirigido al pecado para alguien que se ha advertido severamente. Redarguir es hacer ver la culpa, ¿verdad? Y reprender es tomar una acción, llevarlo de la manera práctica con la intención de corregir. Esto es lo que significa reprender. Y alguien comentaba acerca de la predicación de Jonathan Edwards. Él decía que en la elaborada parte de los sermones de Jonathan Edwards, el predicador solo estaba poniendo sus pistolas en posición de disparar. Dice, y sus pistolas en posición de disparar, y en su aplicación él disparaba. O sea que cuando él estaba predicando el sermón era como si estuviera con una pistola acusando de culpa a los que estaban escuchando, y cuando daba la aplicación él disparaba. Qué tremendo, ¿no? O sea, que cuando se predica, después se lleva a una convicción, una corrección. Y eso es lo que dice. Pablo se refiere a veces a esto, a tomar la reprensión severamente, cuando le dice a Tito en 1:13, en Creta. Pablo condena a todos aquellos que insistían en seguir practicando la circuncisión, a los cuales se les dice, hay que taparles la boca. Primera en Tito 1:13. Y esto dice él, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea que hay una reprensión fuerte en la predicación. Y eso se trata. No de revelarle las bendiciones. No, desde luego, las bendiciones de Dios existen y son bíblicas y se predican. Pero no es solamente ese la finalidad de la predicación. La predicación no es que la persona que está escuchando, tiene derecho a reclamar como hijo de Dios, como ese príncipe, hijo del rey, a reclamar todo de Dios y que Él se lo concederá las veces que Él se antoje, prefiera o lo desee. Esa es la predicación. Esta reprensión no es para aplicarla militarmente, porque la predicación tiene una finalidad, no como un régimen dictatorial, no. La predicación no es para, ¿cómo diría?, encadenar o poner a la guillotina a una persona. Esta corrección tiene una finalidad y es de corregir y no de destruir. Por eso él dice, para que sean sanos en la fe. Para que sean sanos en la fe. El apóstol Pablo tomó decisiones fuertes. Él hizo expulsar a alguien en 1 Corintios 5, cuando este joven estaba teniendo relaciones con su madrastra. Él lo hizo sacar de la iglesia para que ese pecado que estaba cometiendo, él fuera tirado afuera. ¿Para qué? Pero con un fin, de que él pudiera arrepentirse. Y efectivamente lo hizo, lo vemos en su segunda carta. Que inclusive la carta dice que ya los hermanos posiblemente estaban siendo ya muy severos con este joven. Y él les pide que lo reciban nuevamente. Esa es la finalidad, corregir, no destruir. Y esa severidad se usa con el propósito de edificación, vuelvo y repito, y no de destrucción. Segunda de Corintios 13:10 dice, por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, ¿con qué fin? Para edificación y no para destrucción. O sea, que el apóstol Pablo usa de su severidad, porque sabemos el tono fuerte con que él se comunicaba, pero él lo dice claramente, para edificación y no para destrucción.
Y debemos predicar con una actitud de cambiar corazones. De cambiar corazones. Y en esta actitud de cambiar corazones, ¿cuántas veces nosotros cuando predicamos invitamos o hacemos ver a las personas la necesidad que tienen de Cristo? Este es el énfasis de la predicación. Mostrar cuál es la necesidad que tienen de dar su vida por Cristo. El Señor Jesucristo fue claramente cuando Él decía que el seguirlo a Él, ¿cuál de aquel que no mide los gastos si alguien va a hacer una construcción, qué va a invertir y cómo va a gastar, no sea que se quede sin dinero? Y Él decía, las aves tienen nido, las zorras tienen guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza. O sea que Él ponía esas normas de seguirlo a Él. ¿Cuántas veces hacemos eso? ¿Cuántas veces hacemos nosotros ver a las personas la necesidad de Cristo? La obligación que tiene, es que en la predicación, yo les digo una cosa, el venir a Cristo no es una sugerencia, como hacen otras personas. No es que Cristo esté esperando que lo vayan a buscar o que le abran la puerta. El venir a Cristo es una obligación del pecador. Es una obligación. Y eso es lo que lo condena. Hay que venir a Cristo, es una obligación. Por eso Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa, y rehusar es esa palabra que significa que a usted se le ha presentado algo y simplemente la rechaza, no la quiero. Eso es rehusar. El que rehúsa esta palabra no solamente está condenado, sino que la ira de Dios está sobre él. Es claro el mensaje del Evangelio, la necesidad, la urgencia de Cristo. Este es la segunda parte. Primero, convencerlo de pecado. Segundo, hacerlo ver o tomar acción en eso que está haciendo, pero esa acción enfocada en la necesidad de Cristo. Esa es la manera en que debemos hacerlo. Hay personas que son casi cristianas. Están dentro de la iglesia, escuchan el Evangelio, asisten semanalmente, sirven dentro de la iglesia, son nominalmente frecuentes, pero escuchan estas verdades, escuchan este Evangelio, escuchan estas palabras, se convencen de cuál es su posición delante de Dios, cuál es su necesidad, su urgencia de cambiar, simplemente no prestan atención. Y estas personas casi cristianas están dentro de la iglesia. ¿Y qué más de aquellos que visitan por primera vez y no conocen a Cristo? Se necesita hacerle ver a ellos cuál es su condición, cuál es su urgencia, su necesidad para corregir esa circunstancia en la cual se encuentra. Es una obligación. O sea, hacerle ver a las personas que están escuchando estas verdades y simplemente las pasan por alto, están enfrentando el juicio de Dios. Y creer el Evangelio, como les dije, no es una opción. Venir al arrepentimiento no es una opción. Creer en Cristo es una orden. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos en esta ignorancia, ahora ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Dice el versículo siguiente, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a cual Él designó, por a Cristo Jesús. O sea que Cristo es la urgencia que tiene todo pecador, predicar a Cristo. Y hay personas que creen en una salvación por esfuerzos humanos, a través de obras piadosas, de buenos sentimientos, de ser buena gente, de ser buenos donantes de dinero, ayudar a los pobres, por buenas experiencias. Y tristemente algunos creen en la salvación por muerte. Y eso lo escucha uno cuando va a los velorios de personas no cristianas. Solamente para heredar la salvación necesitas morirse. Eso es todo. Y el problema no es morir. El problema es morir sin Cristo. Tercera palabra que anota el apóstol Pablo, exhortar. Y esta palabra significa animar también. La palabra se traduce de varias maneras en el Nuevo Testamento. Se traduce con el verbo llamar, confortar, animar, consolar, alentar. O sea,
es apremiar, urgir a alguien a seguir una línea de conducta. Y tristemente hay pastores que están en el púlpito y están más apasionados por el anuncio que por esta convocación, hacerle ver a los creyentes la necesidad de venir a esta verdad. Y alguien dijo, si no hay una convocación, no hay un sermón. El llamado es esencial. El llamado es fundamental. Desde luego que no van a pasar al frente, les van a tocar la cabeza, y que no es que se las toquen, sino que los empujan al piso. Ese no es el llamado. El llamado es hacer ver la verdad. ¿Cuál es el llamado que se debe hacer a los pecadores y aún a los creyentes? Pablo dice, él no responde a eso. Hechos 20:20. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que predicamos nosotros, arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él es el único que puede salvar para siempre a los creyentes que se acercan a Él. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es claro esto. Hay una frase, J.I. Packer también, un teólogo cristiano canadiense que todavía, gloria a Dios, lo tenemos en existencia, tiene 91 años, un gran teólogo. Él dijo, el propósito de la predicación es sacudir a las personas a tomar una acción mientras pasan por alto su entendimiento, de tal manera que ellos nunca vean la razón que Dios les da para hacer lo que el predicador exige de ellos, porque eso es manipulación. El propósito de la predicación es informar, convencer y pedir una apropiada respuesta al Dios cuyo mensaje e instrucciones están siendo entregadas. Esa es la verdad. No manipularlos, sino la responsabilidad, la respuesta que tienen que darle a ese Dios el cual está siendo anunciado. Esa es la convocatoria, ese es el llamado. Pablo continúa diciendo que predique la palabra, que instes, que redarguye, reprende, exhorta, y continúa diciendo con toda paciencia y doctrina. Eso es lo último que él utiliza. Doctrina es la verdad de las Escrituras, la verdad que está claramente visible, claramente visible. Debemos ser pacientes como hacen los labradores cuando siembran la semilla y esperan a que dé frutos esta planta que va creciendo. Así también nosotros debemos tener paciencia con aquellas personas que han pasado y que están aquí presentes, que están siendo tratadas dentro de la iglesia y se les está predicando esta verdad. Debemos tener compasión. Lucas 19:10 dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Pablo sufrió como soldado de Jesucristo. Esta palabra soldado de Jesucristo sale de aquí. Él sufrió encadenado como un criminal por la palabra, pero la palabra no estaba encadenada. Él estaría preso, pero la palabra nunca estaba encadenada. Él lo hacía aún desde la prisión. Y por todo él lo soportaba. Él dice, segunda de Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y aquí vemos algo fundamental. Pablo habla de los escogidos. Él está hablando de doctrina. Él no está poniéndolo por alto. Y Pablo habla de doctrina, habla en Efesios, habla en Romanos. La doctrina es algo que es infalible. La gente dice que no debemos hablar de doctrina porque la doctrina divide, pero ¿cómo hacemos si la doctrina está en toda la Escritura? Pero Pablo está haciendo algo aquí muy especial. Pablo no dice aquí que todo lo hace por amor a la doctrina. Él no está diciendo que él lo hace por amor a la doctrina, él lo está diciendo que él lo hace por amor a los escogidos. O sea que ese amor es puesto en los perdidos.
ese amor debe ser depositado en aquellos que están alejados de Dios. Hacerle ver estas condiciones de las cuales hemos hablado, de la forma en que se debe predicar bíblicamente. Pero todo esto debe ser hecho con amor. Pablo lo está haciendo por amor a la gente, por la gente que ha sido llamada. Pablo está pensando en la gente de Dios, en la familia de la fe, en su amada familia en la fe. Yo no lo hago por el amor a la doctrina, yo lo hago por amor a los escogidos, dice Pablo. Desde luego que Pablo era un amante, un apasionado por la doctrina. Pero él dice también que así como nosotros nos apasionamos por la doctrina, la cual defendemos, creemos, nos hacemos quemar por ella, pero fundamentalmente por amor a los escogidos. Es tremendo. Y se nos pasa por alto eso. Se nos olvida evangelizar. Se nos olvida que hay que salir a buscar a los perdidos. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús no vino y plantó un templo. Él no buscó un local. Él no buscó comodidad. Él salió a buscar a los perdidos. Tenemos que evangelizar. Tenemos que salir a buscar a aquellos. Esa es la manera que Jesús empezó. Y eso fue la manera que los mismos apóstoles al comienzo de la iglesia empezaron a hacer. Y tenemos que hacerlo. Todo es el Evangelio de Jesucristo y la vida de la gente que Dios ha llamado y que necesitan escuchar la verdad. Todas las personas necesitan escuchar la verdad. Por eso vuelvo y le digo, Dios puede usar los medios que Él quiera para traer a su gente. Pero Él le plació, en palabras ásperas sería, Él le dio la gana salvar al creyente por la locura de la predicación. Y es lo que Él dice, es lo que Él estableció, y es lo que aquellos que están haciendo esta función tienen que llevar a cabo. Hay que llevarlo a cabo. Y algunas veces estas palabras pueden actuar de una manera diferente en cada persona. Algunos los puede hacer venir a la verdad, los puede redarguir, los puede dar convencimiento de pecado. Pero habrán algunos que se enojarán, se irán, la rechazarán. Pero ante todo, amor. Amor, dice Pablo. El amor debe ser el motivo detrás de redarguir, reprender y exhortar. Dios nos ha llamado a ser servidores, vuelvo y repito, no celebridades. Y que todos podamos decir con el apóstol Pablo, 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme. No porque tenga una capacidad de expresión, no porque haya gente que me siga, no porque estoy publicado en muchas redes y mi predicación está saliendo a través de las redes sociales, desde el mismo internet y a todas partes. No, pues si anuncio el evangelio no tengo de qué gloriarme, sino porque Pablo tenía una necesidad de anunciarla, de predicarla. Y él dice, y ay de mí si yo no anunciara el evangelio. Como predicadores que Dios ha llamado a este ministerio, como decía al principio, a veces requiere de sudor, requiere de lágrimas. Pero si eso es lo que el Señor quiere de nosotros, ay de nosotros si no predicamos el evangelio. Amén, mis hermanos. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te doy por... Romanos, capítulo 3, versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente,
En su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.